Vamos a la palabra de Dios, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Si estás con nosotros por primera vez, comenzamos una serie sobre las 7 iglesias de Asia Menor y en lo que es hoy Turquía, la nación de Turquía moderna, y su relación o su impacto en la iglesia o las iglesias, congregaciones en los Estados Unidos y alrededor del mundo. De eso se trata esta serie. Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7 dice así, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y sigue entonces con algunos 5 versos más que vamos a considerar expositivamente en esta mañana. Antes de tomar tu asiento, por favor, solamente den una sonrisa a la persona que está a su lado y dígale, Dios quiere usarte de una manera grande. Vamos. All right, puedes tomar tu asiento. Muy bien, hablemos de contexto. ¿Qué está pasando aquí en el capítulo 2? Bueno, Juan, el discípulo amado, uno de los 12 apóstoles, el último que llegó a vivir porque los 11 ya habían muerto, habían fallecido. Juan era el único que quedaba. Diga conmigo, era el único que quedaba. La historia nos enseña y la tradición, usted dice, pastor, historia, tradición. Bueno, la iglesia siguió escribiendo. Tenemos el canon bíblico, Génesis hasta Revelación, pero después de ahí, los padres de la iglesia, aquellos hombres que eran líderes dentro de la iglesia, que vivieron en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, ahorita voy a compartir algunos de esos nombres, escribieron. Y por eso es que conocemos de otras cosas que pasaron que no están en la Biblia. Entonces, algunos de esos hombres escriben y nos informan que Juan, el último que quedaba, lo tomaron como prisionero de Jesús por causa del evangelio y lo trataron de el vil, vivo. Él sobrevivió a esa experiencia de tortura y cuando sobrevive lo toman y lo mandan a la isla de Patmos como un exiliado. Y ahí entonces Dios le da una revelación y él comienza a escribir. Entonces les dijimos que los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, a donde va a ser nuestro énfasis, revelan una representación clara de lo que Dios ama y espera versus lo que Él odia y condena. También nos revela una teología del reino, de la paciencia, el sufrimiento, una teología de la perseverancia, la adoración personal, el propósito colectivo de la iglesia, el servicio y lo que es tener valor. Las 7 iglesias de Asia Menor son estas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y este es el mapa geográfico, ¿no? O la región geográfica que nos permite ver a dónde están. Donde usted ve todos los puntitos rojos, eso es la ciudad moderna, o la nación moderna, mejor dicho, de Turquía. Diga conmigo, Turquía. Turquía es un lugar peligroso hoy por hoy, pero la iglesia todas las semanas hace giras de turismo a Turquía y la gira se rodea alrededor de las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, todas estas 7 iglesias recibieron una descripción personal de Jesús, una exhortación y una promesa de recompensa. Todas recibieron una reprensión fuerte, menos la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Y todas recibieron cierto grado de elogio, excepto la iglesia de Laodicea. Entonces, hablemos de la iglesia de Éfeso. Muchos de ustedes ya tienen contexto porque es una de las iglesias del Nuevo Testamento de la cual yo más elaboro en lo que son enseñanzas de guerra espiritual. Éfeso era una ciudad rica y un puerto marítimo de Asia Menor. Muchos de ustedes saben que en esa ciudad había mucha promiscuidad sexual e idolatría. Y donde quiera que usted encuentre promiscuidad sexual e idolatría, va a encontrar muchos demonios, una presencia demoníaca muy fuerte. Donde quiera que usted encuentre una presencia demoníaca muy fuerte, usted va a encontrar brujos y brujas. Entonces, la deidad principal que se adoraba en esta ciudad era la deidad de Diana, también conocida históricamente como Artemis. Los comerciantes vendían estatuas de ella. Si usted googlea el nombre de ella, va a ver imágenes con muchos senos de mujer por todo el cuerpo,
porque era la deidad de la fertilidad y se adoraba mediante perversiones sexuales y orgías. Por lo tanto, era un lugar muy perverso. Dios entonces le dice a Juan: escríbeme a esta iglesia de Éfeso, la primera, porque cuando llegó el evangelio, y leemos la historia en el libro de los Hechos, hubo un avivamiento poderoso en Éfeso y se convirtieron los brujos y se convirtieron las brujas y se convirtieron todos los hombres que hacían los templecillos de la diosa o de la deidad Diana, se convirtieron de a veras. Y hubo un caos en la economía de Éfeso por causa de esto. Pero la palabra corrió y la gente se salvó. Entonces Éfeso tenía un clima muy espiritual, muy demoníaco, pero cuando la luz de Cristo llega a un lugar, no hay demonios que la detengan. Entonces, este es el contexto de esta iglesia. A esta iglesia, Dios le dice a Juan: escribe. Y él escribe. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Aprendimos que las 7 estrellas representan los pastores, los apóstoles de Dios. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro está hablando, es Jesús, porque Jesús es el que camina en medio de la iglesia. Entonces, esta es la imagen. Cada iglesia, Dios le habla a Juan, Jesús le habla, dice: preséntale esta imagen a la iglesia, ¿no? Y la imagen para Éfeso era Jesús, ¿no?, con la iglesia en sus manos, diciendo: ustedes están en mis manos y yo estoy caminando entre vosotros. Esa es la imagen. ¿Qué significa eso? Bueno, Juan menciona esto en su evangelio y él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las ¿qué? Arrebatará ¿de qué? De mi mano. Pero está hablando de las ovejas, las que escuchan la voz del Padre. Mi Padre me las dio. Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar ¿de qué? De la mano de Dios. Juan le está diciendo a la iglesia de Éfeso: hey, ustedes, les dice el Señor, están en sus manos. Nadie los puede arrebatar. Estar en la mano significa protección, significa seguridad. Y en adición le dice Juan: y Jesús está en medio de ustedes. No hay que temer. Vamos, díganle a su vecino: no hay que temer. Pero entender que Dios está en medio de nosotros requiere reverencia, requiere respeto. Porque eso significa que Dios está contemplando todo lo que estamos haciendo, es decir, todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes. Aquí está el elogio, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No, una mejor traducción para los malos ahí es para la gente perversa, para la gente que no tienen respeto o dignidad para la humanidad. Y les dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, que ustedes han confrontado a la gente que está tratando de filtrar en la iglesia y ponerse vestimento de oveja, pero son lobos rapaces. Ustedes los han confrontado, ustedes los han hallado mentirosos. Es un elogio. Y también habla de la paciencia, de la perseverancia. Diga conmigo: perseverancia. El elogio es porque fueron gente que perseveraron. ¿Qué es eso? Perseverar o perseverancia, que es ese rasgo principal que permite que alguien continúe tratando de hacer algo a pesar de que sea difícil. Eso es perseverancia. Cuando Dios te da una asignación y tú te mantienes enfocado en la asignación, aunque sea difícil, te mantienes ahí. Estás casado, estás casada, estás en una relación matrimonial, vienen las pruebas, vienen las dificultades, pero estás ahí. Es difícil, pero estás ahí, perseveras. Aunque sea difícil, no abandonas tu fe. Jesús reconoce la capacidad de los hermanos en Éfeso de confrontar lo malo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque a veces hay gente con mentalidad perversa en la iglesia. Gracias por su entusiasmo. Por eso es que dice la Biblia que el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Alguien me está escuchando?
No solamente eso, por eso es que hay un momento en el ministerio terrenal de Jesús cuando Él ayuda a los apóstoles y a los discípulos a reenfocarse en lo que es el propósito de la vida. Y Él les habla, no sean impresionados por dones, por talentos, por ministerios. Y les dice, en aquel día, estoy parafraseando, lo estoy diciendo en mis propias palabras, Él les dice, en aquel día vendrán muchos que dirán, van a comparecer delante del trono de mi Padre y le dirán, Padre, en tu nombre, Dios Padre, echamos fuera a los demonios, sanamos gente, hicimos milagros, predicamos, se salvaron las multitudes. Y mi Padre les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Está hablando de gente de la iglesia, no gente del mundo. Porque lo más importante en la vida no es tu don, no es tu talento, es tu carácter. Es si realmente Jesús está viviendo en ti, a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, verso 3, Él les dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La palabra ahí desmayado significa no has renunciado, no te has quitado del medio. O sea, tú has seguido tratando de hacer algo a pesar de que es difícil y no has desmayado. You haven't quit. Vamos, dígale a su vecino, you cannot quit. No puedes rendirte. Vamos, dígale, you can't quit. Ah, pastor, ese es el chocolate ese que venden Quick. No, ese es Quick. Quit es con T al final, no con K. You cannot quit, no te puedes rendir. ¿Sabes lo que hace el diablo y sus demonios y todo su equipo todos los días? Tratan de agitarme a mí para que nos rindamos. Y Dios le dice a esta gente, Jesús les dice, han hecho bien, porque aunque esto ha sido difícil, no se ha rendido. Vamos, dígale a su vecino, no te rindas. Esto no es de los que comienzan, amados. Esto es de los que no se rinden. Esto no se trata de la velocidad, esto no es una carrera, no es una competencia. Esto no se trata, ay, yo comencé hoy y mira cómo voy. Y ese comenzó 20 años atrás, mírame cómo me... Esto no se trata de competir, no se trata de velocidad, se trata de cómo yo termino mi carrera. Y no me puedo rendir. No me puedo rendir. A veces pensamos que esto es solamente para la gente que no son pastores, hermanos. Yo quiero sugerirles que muy posiblemente la gente más atacada somos nosotros los pastores. Porque el verso profético está ahí en la Biblia. Herirás al pastor y las ovejas serán dispersadas. Porque hay un principio de liderazgo, y el principio de liderazgo, o muchos, obvio, pero hay un principio de liderazgo que dice que si yo hiero la cabeza, afecto los seguidores. Por eso fue que el diablo pensaba que cuando pusiera a Jesús en la cruz, los discípulos se iban a desparramar. Y se desparramaron por un momento, pero al tercer día Jesucristo se levantó dentro de los muertos, tuvo una reunión con los 11 porque uno se había quitado del medio y les dijo, yo sé que están asustados, yo sé que ustedes tienen miedo, pero yo he venido para reiterar lo que les dije antes de morir. Yo estoy con vosotros. Ustedes han sido marcados no solamente para comenzar, sino también para terminar. No te rindas. Entonces a esta iglesia de Éfeso también les da una reprensión. A veces no entendemos que amar es reprender cuando sea necesario. Gracias por su entusiasmo. Un principio de lo que es un ambiente saludable para crecimiento es ese ingrediente que se llama reprensión o corrección. Algunos queremos crecer, pero no queremos que nadie nos diga nada. Y si alguien nos corría, ay. ¿Y qué se creen aquellos? Mi mamá ni mi papá me dijo eso. No eres dócil. No entiendes autoridad, no entiendes sujeción y mucho menos sometimiento. No tienes autoridad para dirigir si no estás bajo autoridad. Es un principio.
Y Jesús los reprende. Una estrategia en la psicología, el doctor Núñez conoce esto muy bien como psicólogo, una estrategia en la psicología es que si yo te voy a reprender, te necesito elogiar primero. Si se fija, todos los elogios vienen primero y luego viene la reprensión. Menos la iglesia de la Odisea, a donde estaban tan mal que Jesús ni pudo encontrar una cosa para elogiarlos. Hay excepciones a la norma. Pero algunos estudios que yo he leído dicen, y eso es para todos, mamá, papá, esposo, esposa, para todos, patrones, jefes, gerentes. Hay un estudio que he leído que dice, para cada reprensión o corrección, antes de ella debemos de por lo menos traer 3 elogios. ¿Me están escuchando? O sea, antes de decirle a tu esposa, pero tú sí que hablas demasiado, que no es la manera correcta de decirlo tampoco, sino tal vez, mi amor, yo creo que a veces te sobran palabras. Wow, qué diferente sonó eso. Mi amor, yo creo que a veces tu vocabulario articulado es tan extensivo que te puedes pasar un poquito. Wow, qué manera más linda de decir, mi amor, tú hablas demasiado a veces. Pero si lo vas a decir antes, dice, mi amor, quiero que sepas cuánto te amo. Cuán brillante yo pienso que tú eres. Mi amor, ay, sin ti, después de Cristo, obviamente, yo no pudiera vivir bien en la tierra. O sea, dale el elogio y entonces la corrección. Pero pero yo quiero sugerirles que la mayoría posiblemente hacemos lo inverso o lo opuesto. Reprensión, 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 reprensión. Y luego, y tú sabes que yo te amo. Gracias por las palabras, pero muéstrame la acción. Entonces Jesús reprende a esta gente, escucha, y les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, ¿qué significa eso? Mira, has dejado tu primer amor. Escuche, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirse significa cambiar su manera de pensar. Y también es darse media vuelta, ¿no? 360, 180 grados. Es darse una vuelta. Recuerda, por lo tanto, dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Las qué? Las primeras obras. ¿Por qué? Vamos al contexto otra vez. Estas son gente que cuando se convirtieron tenían fuego porque eran brujos y eran brujas. Hello. Se dieron a la magia, se dieron a la trampa, se dieron al engaño. Y ahora en Cristo comenzaron con fuego. Evangelizaban a mucha gente, le hablaban a muchos del amor de Dios, pero pasaron pocos años y aunque ya no practicaban la magia y ya no se daban a la hechicería y a la brujería y a la santería, dejaron de hablar de la grandeza y del poder de Dios. Y Jesús los elogia, pero ahora los confronta y les dice, hey, si no se arrepienten, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y el candelero es una tipología en el Apocalipsis de la iglesia. Yo voy a quitar tu autoridad de ti. Yo voy a quitar tu influencia de ti y se la voy a dar a otro que va a caminar con mi amor. Termino. Él les dice, ustedes se han alejado del amor que tenían al principio. Y el amor que es la ética suprema que Dios le ha dado a la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la amonestación. 2 cosas más. La amonestación. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré ¿qué? Tu candelero de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, la Biblia no abunda mucho, pero sí sabemos que eran un subgrupo de la iglesia, eran cristianos. Digan conmigo, eran cristianos. Let me restate that. Eran gente que se llamaban cristianos, que estaban ahí, miembros de la comunidad de fe de Éfeso. Pero estos cristianos o gente que eran parte de esta comunidad de fe tenían la tendencia de mezclar la religión pagana y la cultura de la sociedad con valores cristianos. They mix it all together. En estos días sería
Congregaciones que toman todo lo que es la cultura estadounidense pop y la meten a la iglesia, a donde ya no quieren hablar de pecado. Y dicen, bueno, yo no hablo de pecado porque el diablo les da duro a la gente del lunes al sábado y yo quiero preparar un lugar de refugio. Esa es la mentalidad. Por lo tanto, yo no menciono la palabra P. ¿P de qué? Pecado. Solamente menciono amor, gracia. Pero ese no es el mensaje del evangelio. Es personas que no quieren hablar de pecado. Hermanos, es que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces no hay perdón. Tenemos que hablar del pecado. Entonces, algunos de los padres de la iglesia del tercer siglo, como Ireneo, díganlo conmigo, ¿cómo se llamaba el primero? Ireneo. El segundo, Hipólito. Tercero, Clemente de Alejandría. El tercero, Tertuliano. Y la generación mía ya no usa esos nombres, pero la generación de mis papás, my God, la generación de algunos de ustedes, Ahora, estos hombres escriben y pensaban que Nicolás, que era uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva, se descarrió del camino. Eso es lo que piensan Ireneo y Hipólito en sus escritos. Dicen, esos eran los seguidores de Nicolás porque abandonó la fe. Pero los otros dos tienen otras ideas y no confirman eso. Se lo doy para aquellos de ustedes que les gusta estudiar mucho. Ahora, termino con esto. Romanos 12:2 nos dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es una escritura conocida para todos ustedes porque siempre los invito a trascender, a valorar la cultura del reino de Dios y utilizar eso como una regla o reglas para vivir la vida y no suscribir, no abrazar esta cultura estadounidense, o sea, las cosas negativas de la cultura. ¿Están conmigo? Entonces, lo último. La dirección a los hermanos de Éfeso termina con esto, la promesa de recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿le dará qué? ¿A comer de qué? ¿El cual está dónde? Eso es para que se lo lleven como tarea. En el Edén habían 2 árboles, diga conmigo, 2 árboles. Estaba el árbol del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. El mejor árbol era el árbol de la vida. Pero como estudiante de la escritura, yo creo que aunque era el mejor árbol, no era muy lindo, no era muy atractivo, porque ese árbol representaba a Jesús. Isaías proféticamente pinta un cuadro de Jesús como feo. No es que él era feo, es que su misión en la tierra no era atractiva. Nuestra misión como creyentes no es atractiva, es una tipología. Entonces, qué curioso que Adán, el señor y la señora Adán, nunca comieron del fruto del árbol de la vida, del árbol más poderoso y más impactante. Nunca comieron de ese árbol, pero comieron del otro árbol que era el peor árbol y el único que tenía una prohibición, el árbol del bien y del mal. Y por eso fue que cuando ellos caen y Dios los echa del jardín, dice la Biblia en el Génesis que pone 2 ángeles querubines para ¿qué? Para bloquear, para proteger la entrada del Edén. Y dice Dios, para que no entren jamás y puedan comer del árbol de vida eterna. Porque si comían de ese árbol iban a ser inmortales. No, nunca iban a morir. Imagínense vivir con pecado, mucho pecado y nunca morir. Por eso es que dice la Biblia, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa fue la condena por el pecado. Pero la dádiva de Dios es. Y ahora usted y yo, como los hermanos de Éfeso, que seamos fieles, vamos a gustar de ese árbol de la vida eterna. Ponte en pies conmigo, por favor.
Pastor, voy a vivir por siempre, sí, pero la vida eterna no es solamente inmortalidad, no es solamente vivir y vivir y vivir. Miren lo que es la vida eterna. Dice el mismo autor de este libro de Revelación, Juan, dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? A la 3. ¿Listo? 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo unísono. Sonábamos como que estábamos en una reunión tradicional. Cuando diga 3, vamos a leerlo desde el comienzo. 1, 2 y 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, que vida eterna es tener una relación tan íntima con Jesús, que cada día yo crezco en mi conocimiento de Él. Wow, eso es poderoso. O sea, que ahora tenemos vida eterna. Vengan, ministros, quiero abrir este tiempo para la oración. Miren, a veces mezclamos pactos que no entendemos. Pero cuando nosotros negociamos con lo sagrado, eso es problemático. Y los nicolaitas eran gente que estaban promoviendo agendas dentro de la iglesia de promiscuidad. No se olviden el contexto, a dónde estaba Éfeso, qué pasaba en Éfeso. Y esta gente comenzaron a promover que estaba aceptable ante Dios, que los chicos podían tener relaciones fuera del matrimonio y ser líderes, ser creyentes sin ningún problema, que uno podía cometer adulterio y nada pasaba. Escuche esto, porque comenzaron a promover una teología loca de que este cuerpo no es sagrado, pero mi alma sí. Por lo tanto, todo lo que este cuerpo haga en la tierra es completamente excusado. Le dirá, pastor, eso está loco. No, eso no está loco. Son doctrinas falsas que se viven hoy por hoy. No hace mucho murió un líder puertorriqueño que abrazó esa doctrina. Comenzó un movimiento, salvo siempre salvo. Se marcaban con tatuajes 666. Se llamaba José Luis de Miranda. Y tenían seguidores de miles y miles de personas por toda América Latina y Europa. Porque decían, este cuerpo no puede pecar porque es ignorante. El alma es eterna. El cuerpo es excusado. ¡Wow! ¡Qué locura! Contradice todo lo que Jesús estableció y vivió. Pero usted sabe muy bien que el Espíritu Santo redarguye y te dice, la mentira que acabas de hablar no está bien. Lo que acabas de hacer, aunque piensas que nadie te vio y Dios lo vio y lo sabe, no está bien. Si necesitas la oración hoy por cualquier cosa, tal vez estás luchando con pensamientos, tal vez estás luchando con cualquier cosa, sea una relación matrimonial, un hijo, un reto económico, lo que sea. A medida que cantemos, quiero invitarte a que salgas de tu asiento, nos permita orar contigo. Tal vez tú llegaste a Cristo y todos los domingos evangelizabas, traías a alguien y te apagaste. Esta palabra es para ti también. Esta palabra es para todos. A medida que cantemos, pasa. Olvídese de quién está a su lado, pasa. Es quien provee, Jehová Nissi, tú peleas por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Eres quien provee, Jehová Nissi, tú peleas por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee, Jehová
Cántalo, iglesia. Mi príncipe de paz, y te adoraré porque eres tú. Eres que provee, Nisi, tú peleas por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré porque eres tú. Iglesia, levanta tus manos, por favor. Vamos a sellar esta palabra en oración. Dios Padre, gracias, porque como tus hijos te amamos y queremos caminar en tu palabra y honrarte y agradarte y ser perseverantes y no abandonar la fe, no rendirnos, sino permanecer trabajando, aunque la situación o las situaciones y circunstancias sean difíciles. No nos vamos a rendir, vamos a persistir. Y hoy te pido, Dios amado, que las fuerzas de cada persona aquí sean renovadas. Señor, tú nos invitas en tu palabra que traigamos a ti nuestras cargas y nuestro cansancio solamente para recibir descanso, no para que tú remuevas nuestras cargas. Danos descanso en este día, Padre. Danos descanso. Permítenos caminar en paz y entenderlo, Dios, que independientemente de lo que estemos pasando, tú estás con nosotros, así como le dijiste a la iglesia de Éfeso: ustedes están en mi mano, my God, y yo estoy en medio de ustedes. Permítenos, oh Dios, entender que aunque no te sintamos, tú estás ahí, my God. Que aunque no experimentemos algo tangible en lo que es tu presencia manifestada, tú estás ahí con nosotros. Y permítenos finalmente, Dios, volver al primer amor. Pon en nosotros un deseo mayor, un ardor mayor por las almas, por los perdidos, por los presos, por todos aquellos del cual Isaías profetizó en el capítulo 61, cuando habló de Jesús y aún habló de nosotros proféticamente y dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y comenzó Dios Padre a hablar acerca de una unción para liberar endemoniados y para sanar gente marginada y herida emocionalmente, para trabajar con gente en las calles sin albergue, gente pobre, gente encarcelada, gente con necesidad del espíritu y del alma, gente con necesidades físicas. Permítenos, Señor, volver a ese amor a donde predicamos y practicamos un evangelio completo. Lo confesamos en el nombre de Jesús.